Tiene la palabra el diputado Herman Aboscan. Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a permitir unas reflexiones sobre este abandono de sus bancas, de los bloques de la oposición, que ya en otras oportunidades habían hecho gala de su falta de respeto por la voluntad democrática y hoy también han hecho gala de su falta de respeto por la República. Falta de respeto democrática porque cuando uno tiene la representación que la sociedad nos ha dado en proporción a los votos que hemos sacado. Y en algunos momentos nos tocará ser gobierno y llevar adelante nuestras iniciativas y en otros momentos nos tocará ser el control o la crítica o el tábano que moleste a ese oficialismo. En muchas oportunidades los hemos criticado por ser más republicanos, entre comillas, que demócratas. Es decir, una república conservadora donde los votos tienen poco que ver y que se precia de los formalismos. Pero no es casualidad que hoy nos hayan dejado hablando en soledad, porque en realidad ya se han comportado de la misma manera tanto en el Senado como en esta Cámara y en definitiva lo que están buscando es una torpe señal para tratar de quitarle validez a uno de los hechos más importantes de los últimos años, cuál es la sanción de un nuevo Código Civil. Ya los legisladores que me han antecedido en el uso de la palabra han demostrado cuántas y cuáles son y cuán valiosas son las modificaciones y las modernizaciones en el texto legal que se están introduciendo. Esta actitud pequeña de la oposición de no dar la batalla es un gesto para tratar de quitarle valor a la sanción de este hecho tan importante. Lo hacen con este criterio de tratar de quitarle sustento y de quitarle legitimidad a un gobierno nacido de la vida democrática de nuestro pueblo. Lo hacen tratando de deslegitimarnos. Está bien, en otros momentos esta misma oposición golpeaba la puerta de los cuarteles. Hoy, por lo menos, va y golpea las puertas de los tribunales y cuando no le dan mucha importancia a lo que dicen, se vuelven a su casa para seguir viendo de qué manera obstaculizar la marcha de la conquista de nuevos derechos por parte de la comunidad argentina, de la sociedad. Y me gustaría hacer hincapié hoy en el artículo 240 y 241 de este nuevo código, que es la incorporación de los derechos de incidencia colectiva. Mucho se habló durante este último año y medio sobre la inclusión o no de la función social de la propiedad. Muchos de los que nos atacaron, de los que nos criticaron durante todo este proceso por la falta de inclusión de la función social de la propiedad, eran los que se horrorizaban cuando desde el Ministerio de Planificación Federal se empezó a trabajar en un proyecto de planificación que entendía que debían ser expropiados aquellos bienes que obstaculizaban el normal desarrollo de los asentamientos urbanos o de determinados proyectos productivos que debía llevar adelante los gobiernos nacional, provincial o municipal. Es decir, se horrorizaban por un lado y decían que estábamos yendo casi a un comunismo irredento en algunos momentos y en otros momentos afirman que por el hecho de no haber incluido en el Código Civil la figura de la responsabilidad, de la función social de la propiedad, nos estábamos entregando el alma a los sectores de la derecha, a la Iglesia o vaya uno a saber a quién. Y en realidad el texto con el que finalmente se aprueba en la comisión, en el Senado,
es muy claro y es, si me permite el término, revolucionario. Estamos dejando atrás un código penal, un código civil que tenía una impronta absolutamente liberal e individualista y empezamos a tener en cuenta los derechos de la comunidad, los derechos sociales. El artículo 240 se llama límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Por primera vez en un texto del Código Civil se habla de que los bienes individuales van a tener un límite en cuanto a su uso. Y esos límites tienen que ver con los derechos colectivos, con los derechos de toda una sociedad a que no se afecte el funcionamiento o la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora y la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje. Y esta enumeración que hace el artículo no es taxativo, hay que decir, no lo limita a estos ejes en los cuales se nombra, sino que menciona que pueden incluirse otros bienes que en este momento no estén contemplados y que en el futuro puedan completarse. El artículo 240, señor presidente, va a ser un hecho revolucionario en cuanto a la posibilidad de las comunidades de impedir que algún particular pueda hacer padecer o hacer sufrir padecimientos a los ciudadanos en virtud del uso abusivo de algún bien, de alguna propiedad. Y el artículo 241 dice que cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan esos derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Habría más cosas para decir, solamente quería manifestar en este cierre, antes de pedir permiso para incluir mi oposición al artículo, a cómo quedó redactado el artículo 19 del Código, pero que es un tema que no alcanza de tener el suficiente peso como para no votar el general y en particular el Código que estamos tratando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Hará la inserción correspondiente.